Bueno, y seguimos en las 5 de las 7 y vamos a hablar de cómo avanza la enfermedad, los contagios, la cantidad de contagiados. Las noticias son positivas en las últimas semanas. El propio presidente Martín Vizcarra decía que en las últimas 8 semanas la cantidad de fallecidos ha comenzado a disminuir de manera importante. Sin embargo, se está retomando ya de manera gradual la cuarta fase de reactivación económica. Hoy iniciaron los vuelos internacionales. ¿Qué impacto podría tener esto justamente sobre la cifra de contagiados y de fallecidos? Quiero presentar a mis dos distinguidos invitados de la noche para analizar este tema. Estamos ya conectados con Marco Lloré de Mola, gerente general de MATLAB, y además el doctor Eduard Málaga Trillo, investigador y profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muy buenas noches para ambos y en principio quería consultarles, digamos, ¿podemos ser optimistas con lo que se viene hacia adelante? Vemos las cifras muy concretas y objetivas como la cantidad de fallecidos que se reporta en el Sistema Nacional de Defunciones. Sin embargo, y lo comentaba hace un momento, hemos comenzado una nueva etapa de reactivación de la economía. ¿Qué es lo que puede pasar en las siguientes semanas, doctor Málaga Trillo? Omar, buenas noches. Tengo un pequeño problema de audio porque el retorno sale doble. Uy, sí, escuchamos que sale doble, pero mientras resolvemos el problema técnico, le hago entonces la pregunta a Marco Lloré de Mola sobre el contexto actual que estamos viviendo y creo que, no sé si Marco me escuchó bien la pregunta. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para todos los que nos están mirando. Un saludo para Edward también, que tengo el gusto de conocer. También no te copié la pregunta, perdóname. Le decía, tenemos una situación en la que evidentemente la cifra de contagiados y de fallecidos ha comenzado a bajar de manera importante. Sin embargo, estamos en una coyuntura donde la economía se está reabriendo, una serie de actividades. Por ejemplo, hoy los vuelos internacionales. ¿Esto puede tener un impacto en un rebrote como sucedió en varios países de Europa? Definitivamente, ¿no? Definitivamente puede tenerlo. Aún usando las palabras mismas del presidente, hay un 60% de la población que no ha sido contagiada, ¿no? Estás hablando de 18 millones de peruanos, si lo quieres traducir a cifras tangibles. O sea, tenemos espacio para subir, por supuesto. Es importante la ciudadanía y las autoridades sigamos trabajando tal cual el primer día y con más esfuerzo, se puede, ¿no? Pero, digamos, para eso, ¿qué estrategia podríamos aplicar para evitar que se repita aquí lo que pasó en Francia, lo que pasó en España, lo que pasó en Alemania incluso? ¿Qué tipo de deberíamos cambiar la estrategia frente a lo que hemos venido haciendo en los últimos meses? Bueno, mira, por el lado de la ciudadanía yo creo que cada uno tiene que velar porque en su entorno se tomen las medidas de cuidado, de lavado de manos, de uso de mascarilla, distancia. Ahora, hay un factor ahí ya yéndote más a las autoridades. A mi parecer, bajar la cantidad de pruebas a los niveles que se están tomando actualmente no me parece del todo adecuado. Deberíamos ser más frontales y ir a buscar el virus más que esperarlo a que me venga alguien a decir me siento mal, que es entiendo, la estrategia que está haciendo el Estado actualmente. Eso es lo único que yo pondría a discusión. No es mi especialidad, pero me preocupa bastante. Un nivel de 9.000 pruebas, como han informado el día de hoy, cuando el lunes pasado fue 17.000, perdón, del antes pasado, o el pasado fueron 12.000, asustan, ¿no? O sea, cada vez estamos tomando menos pruebas, cuando yo creo que no es el momento para empezar a reducir la cantidad. Ese es un punto clave, ¿no, doctor Málaga Trillo? No sé si ya estamos y me escucha bien, correctamente. Perfecto. Ahora sí, Omar, buenas noches. Muy buenas noches. Justo lo que menciona Marco Lloré de Mola, ¿no? El tema de las pruebas. Estamos quizá desde el lado del gobierno, no desde la ciudadanía, desde el lado del gobierno bajando un poco la guardia en la cantidad del rastreo, en la manera en que debemos identificar justamente a la cantidad de contagiados. ¿Qué debemos cambiar para asegurar que esta tendencia continúe, los menores contagios y el menor número de fallecidos? Mira, Omar, hay que intentar ser objetivos en la crítica, sin tratar de construir y sin destruir, por supuesto, pero hay que ser muy objetivos en la crítica. No estamos relajándonos porque nunca tuvimos una estrategia agresiva para acercar al virus, para rastrear los contagios.
no la hemos tenido, Omar. Desde el principio de la pandemia se insistió a nivel mundial, en todos los países, no solamente en Perú, que era importantísimo implementar el llamado TTI, ¿no? El testeo, el rastreo de contactos y el aislamiento. Por diversos motivos, ninguna de estas tres siglas funcionó bien. El testeo molecular, ya sabemos por qué, se ha hablado hasta el cansancio en las últimas semanas qué pasó con la controversia de las pruebas serológicas versus las moleculares, la implementación de laboratorios, la acreditación de centros de diagnóstico. Todo esto ha sido sumamente lento, sumamente tedioso. El rastreo de contactos no se ha implementado, lamentablemente, o si oyes alguna iniciativa, pues parece que se está recién conversando a ver cuál es la factibilidad, pero la verdad es que se ha perdido mucho tiempo no implementando una estrategia inteligente y agresiva para contener la fase inicial del contagio, porque nuestra estrategia hasta ahora, por lo que puedo ver yo, ha estado basada en la parte hospitalaria, en la parte médica del problema, que es la consecuencia, más no la causa, ¿no? Si se entiende, si atacáramos la causa tendríamos menos consecuencias, tendríamos menos que preocuparnos de los hospitales, de las camas UCI, del oxígeno, tendríamos menos muertos. Otro problema, yendo un poco al terreno de los números y todo lo que el trabajo que está haciendo Marco extraordinariamente, es también que al no haber escogido o utilizado las pruebas correctas, que son las moleculares, no hemos generado cierta data con valor predictivo para poder analizar la situación y poder proyectarnos hacia el futuro. Lo que se dice últimamente de que tenemos tal porcentaje de infectados, de contagiados, son estimados basados en pruebas serológicas que, como sabemos, no son muy exactas ni exactamente de la mejor calidad. Y hacia el futuro, ¿qué estamos haciendo? Estamos contando defunciones. Claro. Con el perdón de todos, contar muertes no es ciencia. Deberíamos tener otro nivel de análisis que no estamos teniendo. Así que yo espero que se retome o se asuma una estrategia agresiva por fin. Ese es un punto clave, el que menciona. Vamos, no tenemos con claridad un informe, un estudio técnico que nos diga si en el Perú, en Lima Metropolitana, en Piura, en Iquitos, el nivel de contagiados es tal porcentaje. Eso se está estimando, pero Marco, no hay, digamos, un estudio que se haya realizado a profundidad para entender cuál es nuestra vulnerabilidad al momento de contagiarnos como sociedad. Hay una serie de estudios, o sea, se han dado una serie de estudios en la historia del COVID en el Perú, pero yo llamaría la atención de no explican justamente para personas que queremos analizar un poquito ese estudio, no te dan el trabajo realizado, ¿no? El detrás de cámaras, por decirlo de una forma, de ese análisis y de esa conclusión, sino que te dan solo un valor. Entonces ahí se pierde bastante porque ya anteriormente han dado valores antes, informado valores que contradecían los que hacíamos los análisis. Entonces cuando nos dan un valor sí sería pertinente que dieran la información abierta para poder concluir y llegar a lo mismo. De los pocos estudios que se han hecho, no ha sido una información abierta, ¿no? Claro, porque en un momento hablábamos de que de las pruebas que se hacían salía un 35, un 30 y pico % de contagiados. Lo que necesitaríamos saber ahora, y para eso necesitamos evidentemente las pruebas y que se hagan pruebas moleculares, que se rastrea la enfermedad, es saber cómo ha ido evolucionando el nivel de contagios en el país. Y en qué zonas está funcionando, en qué zonas no, qué se ha hecho en determinadas zonas que no se están haciendo en otras. Es correcto. Cuanto más información podamos transmitir a la población, más tranquila se va a sentir con esa información, ¿no? Ahora todos tenemos acceso. Entonces es una buena política de parte del gobierno transmitir la información que está teniendo, ¿no? Ahora, en referencia a la vacuna, porque ayer el presidente de la República, Martín Vizcarra, en la entrevista que tuvo con Mónica Delta, habló de que él quiere dejar antes de que entregue el mandato en julio del 2021 ya lista una vacuna. Y se está nuevamente generando quizá mucha expectativa. Y es verdad, y lo hemos leído, lo hemos escuchado, que las investigaciones están avanzando en cuanto a alcanzar una vacuna. Pero entiendo que todavía estamos lejos, a varios meses de conseguir una vacuna efectiva y imagino que estamos aún más lejos de que ésta se distribuya y se aplique en el Perú, doctor Málaga Trillo.
Omar, nos está lamentablemente ganando la ansiedad con todas las mejores intenciones que pueda tener el gobierno y todos los que están involucrados en conseguir las vacunas. La verdad es que es un tema bastante complejo. Ya hemos venido viendo que desde hace unos meses se hacían anuncios de que la vacuna estaría en septiembre, en octubre, o sea, cada mes del calendario ha ido pasando con anuncios probables de vacunas y vemos que, como muchos científicos habían dicho, este proceso es complejo, tarda mucho tiempo y no se puede decir que haya vacunas, sino candidatos de vacuna, hasta que alguno de ellos haya cumplido la fase 3, lo cual se espera que tome unos meses más todavía. Ahorita lo que se está haciendo en el Perú, por ejemplo, son ensayos de fase 3 en los cuales día tras día, por cierto número de semanas, 2 semanas me parece, se va probando con ensayos clínicos, ¿no? Se va administrando la vacuna a cierto número de voluntarios y recién hemos avanzado con uno de estos ensayos, vamos a empezar otro, vamos a empezar 3 o 4 más. Imagínate cómo se está dilatando en el tiempo, en una ventana de tiempo, los ensayos en fase 3, y para que cada uno de estos arroje resultados requiere además meses hasta que se sepa, ya pasó en la evaluación, y de ahí tenemos que hablar todavía de la producción, de la logística de la producción y el abastecimiento. Así que probablemente, no quiero dar fechas, pero una vez que se apruebe una vacuna y demuestre su efectividad, no es que va a llegar de porrazo a 30 millones o 33 millones para todos los peruanos, sino que va a ser un tema bastante progresivo y dependiendo también de la logística que tengamos aquí en el país. ¿Y eso puede tener efecto sobre la cantidad de contagiados? Lo digo porque, claro, salen estos mensajes de que sí, vamos a dejar la vacuna, que estamos muy cerca de encontrar la vacuna contra la COVID-19 y puede generar que la gente se empiece a descuidar, que la gente se empiece a relajar. Y ya hemos visto varios casos. El fin de semana, por ejemplo, veíamos en los reportajes de los dominicales gente en Miraflores paseando. Veíamos una actitud también distinta de parte de la población. ¿Esto podría afectar, Marco? Definitivamente, ya ha pasado antes, ¿no? No necesitamos recorrer la historia acá nomás. Estamos hablando del mes de junio, que empezó a bajar la positividad, lo que tanto hablamos todo el tiempo. Llegamos a un plano de 3 semanas 17, que fue justo cuando empezaron a abrir las puertas, pero ya la actitud del peruano era otra. Ya se juntaba con el papá, las reuniones sociales. Saltó justamente el estudio de reuniones sociales, que tenemos que poner freno de mano a eso. Ahora podría pasar lo mismo, ¿no? Por cansancio, porque nos convencemos de que ya no va a pasar nada, finalmente podemos tener un rebrote que no es lo que queremos, ¿no? Un rebrote involuntario, no solamente por bajar la guardia. Ahora, otro de los anuncios que hizo el presidente de la República tuvo que ver con las personas mayores de 65 años, que tienen una serie de restricciones evidentemente por su situación de vulnerabilidad. Hay un pedido también expreso, incluso demandas de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, entiendo, para permitir que la gente mayor de 65 pueda salir y realizar sus actividades. Y el presidente anunció que justamente en el transcurso de los días están evaluando levantar ciertas restricciones para esta población. ¿Esto puede tener un efecto sobre también la cantidad de contagios? Y no solo contagios, porque estamos hablando de población vulnerable, de hospitalizados, incluso de fallecidos. Doctor Málaga Trillo. ¿Era para mí? Sí. Sí, Omar. Es un tema bastante delicado porque por un lado estás hablando de las libertades de los individuos que tienen todo el derecho a salir del encierro finalmente, y por otro lado tienes que cuidarlos, ¿no? Yo creo que es una sobresimplificación hablar de mayores de 65. Por supuesto que los adultos mayores tienen un riesgo mayor que el resto de la población, pero hay otros grupos que tienen también comorbilidades y riesgos altos y no están siendo fiscalizados de esa manera. Hay gente que no se le permite ingresar a una cafetería o a una panadería etcétera, ¿no? Y en el caso de los adultos mayores, yo creo que esto ameritaría un estudio más fino, poder determinar dentro de esos mayores de 65 si hay rangos, de repente entre 60 y 65, de 65 a 70, de 70 a 80. Podrías ver quizás una distribución de grupos de riesgo que podrían ser tratados con medidas especiales, ¿no? No se trata de liberar todo y exponerlos al mayor riesgo, pero sí de darles un rango de libertad mayor para que puedan ejercer sus actividades, siempre con precauciones. Si esto no se cuida, por supuesto que vamos a exponer a una población bastante vulnerable
nuevamente a estas situaciones peligrosas. Claro, incluso porque hay diferencias en función de qué tipo de enfermedades preexistentes tienen. Es decir, quizá adultos mayores con diabetes, adultos mayores con hipertensión, con obesidad, pero también... O muy saludables. Exacto. Entonces, esto tiene que ser determinado de manera más fina. Así es. Yo creo que ameritaría un estudio más fino, una decisión más escalonada, si se puede aplicar el término. Para ambos, en este caso, y quizá Marco, ahí podamos empezar contigo, ¿qué podemos esperar realmente de aquí a los próximos 6 meses? Ya no tanto del gobierno, ¿qué deberíamos hacer nosotros como ciudadanos ante las cifras que estamos viendo en este momento? Bueno, esa pregunta ha sido un albur, hacer pronósticos, ¿no? Por todas las variables con las que contamos, incluyendo a la población. Mira, escuchar a científicos es el número uno, ¿no? Si nos están diciendo que va a demorar la vacuna, bueno, eso no puede ser nuestra carta para tomar acción, ¿no? Debemos comportarnos con mayores cuidados para poder soportar todo el tiempo posible y cuando llegue la vacuna, estar en un momento adecuado para recibirla. No debemos convencernos de repente de que el virus no nos va a afectar, que es lo más natural, ¿no? Negarlo lo mal. Tenemos que trabajar y unidos, aprovechar para unirnos como país en un mismo objetivo. Eso es lo que tenemos que trabajar, no solamente estos 6 meses, de acá en adelante. Nos ha agarrado mal al país por estar desorganizados, por no estar conectados, por no tener esa información de la que estábamos hablando, por no invertir en ciencia. Todo ese tipo de cosas tenemos que empezar a trabajar para corregirlas en el corto plazo. Y que Dios no quiera, viene otro, que va a venir lamentablemente otro mal para el país y que nos agarre mucho mejor parados que esta vez. Doctor Málaga Trillo, esto no se acaba en el 2020 entonces. Sí, yo quisiera redundar en lo que acaba de decir Marco tan claramente. Los escenarios son complejos. Es muy difícil decir va a pasar esto, va a pasar lo otro, o incluso si vamos a pasar el mismo proceso que Europa. Puede que sí, puede que no. Justamente la ciencia nos enseña que tenemos que trabajar en escenarios alternativos. Tenemos que ponernos en el mejor, en el peor, en el intermedio y tener respuestas listas, tanto del lado del gobierno con una estrategia más inteligente y más agresiva, como ya se dijo, como del lado de la población. Y cuando hablamos de la población no se trata de chancarle a la gente, por decirlo en criollo, que tenga más cuidado, que se ponga la mascarilla, que se lave las manos. Ese mensaje creo que ya más o menos quedó claro. El problema, a mi juicio, también es que este virus es doblemente invisible. Uno, porque es un elemento microscópico, y en segundo lugar, porque tenemos esta alta tasa de presintomáticos, asintomáticos, que contagian sin que uno se dé cuenta. Entonces, ahí la campaña de información, de educación, de toda la sociedad solidaria entre Estado y sociedad civil es importantísimo para que el comportamiento nos ayude a salir de esto sin asumir que hay una vacuna o una medicina hasta que la haya. El comportamiento debe ser, la asunción debe ser, no hay vacuna hasta que la haya. Punto. Así de sencillo. Efectivamente, ¿no? Y entender y no caer en triunfalismos es lo más importante. Y hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Y a veces pareciera que los mensajes que vienen desde el gobierno nos dicen la impresión de que ya estamos superando la enfermedad y estamos lejos de eso. Muchas gracias a ambos. Eso no nos hace bien. Muchas gracias a ambos investigadores, Marco Loré de Mola y Eduard Málaga Trillo. Nos vamos a una rápida pausa. Venimos para hablar del otro gran tema del día de hoy que tiene que ver justamente con esta cuarta fase de reactivación de la economía, el reinicio de los vuelos internacionales. ¿Qué es lo que debemos saber si tenemos la necesidad de viajar a otro país? ¿Qué requisitos se van a solicitar? No se vayan, venimos con todo eso.